Buenos días a todos y todas. Este video va enfocado para qué personas, las personas como mí, que lo que les pasó fue que este dongle se le perdió. En el caso mío me lo robaron literalmente, me robaron la Play y el desgraciado que se robó la Play se llevó, obviamente, al jalar el Play con otras cosas, estaba pues obviamente conectado el dongle a la Play. Entonces, ¿qué pasó? Me dejó estos audífonos alámbricos con el alambre que es para el control y pues que es una mugre, y pues porque uno realmente quiere tener estos de manera inalámbrica, además que se pierde pues como la posibilidad de personalizar el sonido, de ecualizarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Como muchos de ustedes que estarán en este video, lo que les pasó fue que se pusieron a buscar infinidad de videos de qué hacer y hay un montón de maromas que a la final no funcionan. Esta tampoco es la más económica, pero no van a tener pues como los audífonos como estaban antes. Y pues en mi caso, yo opté por no quererle regalar más dinero a Sony, sobre todo por la arbitrariedad de no vender este dongle solamente, sino que lo que te ofrecen es comprar prácticamente otros audífonos de estos, y pues me parecía pues como imposible, porque pues a mí me quedé sin este dongle como a los 6 meses de la compra, y yo pues no iba a gastar otros $100 pues para eso, ¿cierto? Entonces estuve buscando mucho en foros, salían infinidad de cosas y nunca vi un video como el que pues voy a mostrar, que tiene que ver con esto. Una de las opciones que daban era conseguir el dongle, ¿cierto? Conseguir un dongle de segunda para usarlo. Si se puede ver un poco, el código es el ID es SZGCFIZWD1, ¿sí? No se alcanza a apreciar muy bien, y sobre todo pues porque está rayado, ¿cierto? Pero ese es el código. Yo después miro a ver si puedo poner una imagen, una foto pues donde sea, pero igual no se ve casi el D1 al final. Y yo lo que hice que fue, pues me arriesgué a comprarlo. Lo compré como por $25 no, perdón, como por $42 creo. Sé que es costoso, pero en mi caso yo no quería, vuelvo y les digo, me pareció muy arbitrario de Sony pues como no permitir que uno le vendieran solo la parte pues del dongle, sino que te digan te jodes y te compras otros nuevos. Y yo dije no, pues no lo voy a hacer, ni quiero perder pues ya el dinero que invertí, ¿cierto? Entonces, bueno, me disculpan, aquí abrí el que no era. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Lo que les quiero mostrar es el código que sale aquí en el audífono de fábrica, ¿cierto? Entonces, si se puede ver, termina es H1, ¿cierto? El otro es D1, este es H1. Entonces, lo que hice fue eso, arriesgarme. Dije, voy a comprar en AliExpress ese que estaban vendiendo de segunda, y dije, pues bueno, pues arriesguémonos a ver si funciona o no. Y fuera de eso, comprobamos ese mito de que si funcionaba o no funcionaba, y pues a la final funcionó. El asunto sí es lo que salen en foros, sino que yo nunca había visto un video. Es por eso es que estoy haciendo este. Entonces, en definitiva, para que sepan, el video va a seguir rodando, es más que todo como para demostrarles pues la veracidad del asunto. Ya el que quiera pues ya sabe, funciona. ¿Cuál es digamos el objetivo también de la demostración del video? Que no tiene que ser el código es mismo exactamente. Recuerden que el de los audífonos es H1 y este termina en D1 y funciona. Por lo menos en mi caso funciona. En mi caso a mí me funcionó.
Entonces ya lo que voy a hacer es qué es lo que deben hacer. Yo ahorita voy a hacer un videito pues mostrando pues que sí funciona, pero es muy básico. Ustedes saben que este dongle tiene un orificio pues donde uno puede resetearlo. O sea, tú coges un alfiler y lo introduces por acá mientras está conectado a la Play para que se resetee el dongle y él empieza como a buscar el dispositivo, ¿sí? Y cuando empieza a buscar el dispositivo en los audífonos, lo que vamos a hacer para que empiece la búsqueda es que vamos a hundir el botón de chat, ¿sí? Este botón de chat y el botón de volumen al mismo tiempo cuando lo prendemos. O sea, esto estando ahí lo vamos a prender, ¿cierto? Igual ahí está en la búsqueda el de ahí porque, pero si algo, nosotros lo que vamos a hacer es hundir estos dos botones antes de prenderlo, ¿cierto? Si hacemos estos dos y prendemos, y él empieza a ponerlo en función de búsqueda, y ya cuando este esté conectado al Play le hundimos el reset y va a encontrar el dispositivo. Listo. Entonces espero que esto pues les sirva. Igual pues yo no soy pues youtuber ni nada por el estilo, entonces es más como me pongo en la posición de las personas pues que, porque vi en muchos foros que preguntaban que si funcionaba, si no funcionaba. Entonces dongle original, obviamente de segunda, de Sony, de la referencia similar obviamente a un Pulse 3D, funciona. En el caso mío, que termina en H1 los audífonos y en D1 el dongle, funciona. Al parecer no tiene que ser exactamente el mismo código final, por lo menos. Entonces espero que les sirva. Ya voy a hacer pues como un videito de pronto de la conexión y ya. Listo, miren, acá continuamos. Miren, pues obviamente está al revés, pero miren que termina en ZWD1, ¿cierto? Y como les mostré, los audífonos míos, estos audífonos terminan en H1, ¿cierto? Recuerden, volumen y chat, y le damos al power. Y miren, ahí empezó a buscar esa señal de que está buscando. Entonces ya al hacer eso, venimos acá, miren que está ahí buscando, venimos acá al dongle, y en la parte de arriba tenemos el botoncito de reset. Ahí lo hundimos y miren, inmediatamente encontró el dispositivo, ¿sí? Acá están los audífonos. Y si quieren, esperen, siempre se me olvida que es el otro lado. Si quieren ver, miren que, disculpan ahí que están algo sucios, pero bueno, si pueden ver, miren, H1, ¿sí? Y funcionan. Miren que están activos. ¿Dónde está? Aquí. Miren que se ve parpadeando pues, pero realmente está blanco. Miren que acá está blanco, ¿sí? Entonces bueno, espero que les haya servido, y cualquier inquietud pues que se las pueda resolver con mucho gusto. Hice este otro pedacito, ¿por qué? Porque ya averigüé y en AliExpress está a $46. Sé que es costoso, obviamente. Los audífonos nuevos valen $100, $99.
Sin embargo, yo no estaba como dispuesto, volví y digo, a pagarle pues a Sony esa arbitrariedad, pues como uno comprar otros audífonos nuevos y quedar con estos en el aire, aunque pues en teoría uno podría tener los dos. Pero prefiero haber gastado la mitad del producto pues comprando el dongle, porque no hay más opciones. O sea, pueden buscar todo lo que quieran y las opciones que te dan que compres otro dispositivo, que pase lo Bluetooth, que yo no sé qué, que genérico, pero entonces pierde las funciones y no te va a sonar en 3D. Entonces, bueno, esta es como la opción que les quería compartir, más allá pues como salir del mito de si funciona o no funciona. Si funciona poniéndole un dongle de segunda. Si tienes forma de conseguirlo, pues te lo recomiendo. En AliExpress todavía los están ofreciendo. Hay varias unidades que ya han vendido y han sido pues como éxitos. Listo. Que tengan una feliz tarde y espero pues que les haya servido de algo el video.